Bueno, yo te cuento, mi proceso es al revés. Yo soy dirigente desde de la Federación Entrerriana de Ajedrez desde el año 2005. Desde ese momento que yo me integro a la federación, era un sueño, un anhelo de que se pudiera brindar los talleres de ajedrez en las escuelas. Durante todos estos años vinimos batallando con uno, con otro, una gestión de gobiernos distinta, hasta que en el año 2017 conseguimos de que se promulgara la ley de ajedrez educativo. Primero salió en Senado y luego conseguimos de que se fuera aprobada por la Cámara de Diputados. Todo este camino que nos costó durante tantos años, cada uno aportaba su granito de arena y que se vio en el año 2017, como te decía, con la salida del proyecto de ley, la provincia larga un plan piloto para, como una prueba, obviamente, en pocas escuelas de la provincia, que creo que eran 18 en su momento, distribuidos en distintas ciudades como Concordia, Gualeguaychú, Concesión de Uruguay y Villaguay en Paraná. Dentro de esas escuelas de Paraná, yo fui una de las que fui invitada por la señora en ese momento que era directora de educación primaria, Rosana Castro, a dar talleres de ajedrez en la escuela que nosotros podíamos elegir. Y a su vez también ese fue un año en que la UADER, mediante la escuela normal, quiso iniciar los talleres. Ellos tienen un programa en la UADER dentro de la escuela normal que se llama Más Camino para Aprender, que son talleres extracurriculares, fuera de horario, que los chicos del segundo ciclo continúan. Así que comenzamos justamente el mismo año en las dos escuelas distintas, la escuela normal y en el caso de la prueba piloto del Consejo General de Educación, como nosotros los docentes, talleristas podíamos optar, yo elegí la escuela Terán, que es la que a mí me compete por radio y en la cual soy integrante de la cooperadora de hace muchísimos años. Elegí esa escuela y elegí la escuela Casiano Calderón, donde yo hice mi escuela primaria. Así fueron los comienzos de estos talleres de ajedrez educativo. ¿Y cómo crees que fue el proceso de adaptación, ¿no?, de estos talleres en las escuelas? ¿Se adaptó, fue adaptado rápidamente? Sí, porque luego de esa prueba piloto, ya una vez en las distintas modalidades de escuela, depende de cada directivo obviamente, se pueden implementar los talleres de ajedrez. Por ejemplo, las escuelas NINA, que son las que tienen talleres después del horario de clase normal, el directivo puede elegir que se incluya dentro de su currícula los talleres de ajedrez. Se le da e incluso poner los horarios. Yo he trabajado en escuelas NINA y en escuelas que no son NINA, pero que entran dentro de la currícula del horario normal de escuela, los 40 minutos, que sería la hora cátedra. Nosotros trabajamos como eh, profesores, o sea, como profesores en horario de taller de escuela, con horas prácticas en realidad. Bien, ¿y qué valores crees que aporta el ajedrez a los chicos? Y los valores son muchísimos. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es Eso está desmistificar bueno porque aquello de que se dice que solamente juega al ajedrez el que es inteligente. Y en realidad el proceso es inverso. El ajedrez sirve para desarrollar el proceso cognitivo en los chicos. Veo que están pasando las fotos de los chicos, se usan muchos recursos, a través de muchos recursos. El ajedrez escolar viene desde el nivel más bajo, donde uno le enseña incluso qué es el tablero, qué es un cuadrado, cuáles son las piezas, cómo se mueven, y de ahí vas avanzando en el proceso de enseñanza, eh, y le va fortaleciendo su proceso de adquirir los valores. En realidad el ajedrez es un juego, porque comienza siendo un juego que puede llegar a ser al proceso deportivo, pero ya serían los casos más avanzados. Y es un juego que determina la enseñanza de valores todos positivos, como la honorabilidad, el respeto, la honestidad. En ajedrez no se puede hacer trampa, está todo controlado. Eh, Tiene mucho
trabaja mucho con la transversalidad, con las otras materias de la escuela, con todas, incluso obviamente que con la que más se relaciona es con matemática, porque uno puede enseñar cómo es la forma del tablero, cuántos casilleros tiene, cómo se conforman los colores del tablero, cómo se dispone el tablero para empezar a jugar. Trabaja en matemática con el valor de las piezas, qué figuras geométricas se pueden conformar con el movimiento de las distintas piezas. O sea que matemática sería la materia que más esté relacionada, pero también se puede desarrollar con otras materias, porque nosotros cuando damos talleres de ajedrez educativo, no solamente damos el juego de ajedrez, sino que lo relacionamos también con lengua. Existen cuentos, existen poesías, con música, porque tenemos para poder aportar a los chicos canciones que tengan que ver con la temática del ajedrez. En mi caso, por ejemplo, yo no soy docente. Sí, aprendí a jugar ajedrez y mucho y me fui perfeccionando, pero sí he hecho cursos de pedagogía para poder adaptar todo lo que uno sabe a enseñar, cómo enseñarle a los chicos, cuál es la manera correcta de enseñarle a los chicos, cuál es el mejor proceso. Y una vez que uno está dentro de ese ambiente escolar, con los mismos compañeros docentes que nos van informando, yo no he tenido, y en realidad agradezco a todos los docentes con los cuales he trabajado durante estos casi 4 años, la ayuda que nos han dado, como ellos también en un momento medio que desconfiaban, pero creo que los resultados que vieron en los mismos chicos de cómo se van adaptando y cómo van aprendiendo a jugar, fue de manera beneficiosa para todos. Bien, Carmen, Ya que ¿crees que sí, crees que debería ser obligatorio, que debería ser una asignatura, digamos, en todas las aulas del país? Existen provincias que ya lo tienen como materia obligatoria dentro de su currícula. Por ejemplo, la que es acá la primera provincia del país fue San Luis. Y la ciudad de Buenos Aires, que lo fue implementando, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, incluso la provincia de Buenos Aires, la Universidad de 3 de Febrero, y en la provincia de Buenos Aires existe la diplomatura en la enseñanza de ajedrez educativo. La enseñanza de ajedrez educativo que difiere del ajedrez escolar, o sea, tiene su diferencia entre ajedrez escolar y ajedrez educativo. Bien, Carmen, Porque y el ahora... ajedrez, Sí, perdón, sí. la diferencia es que el ajedrez educativo está para implementarse dentro de la currícula de enseñanza, como sea como materia obligatoria, porque esa es la finalidad, como sería música, artes visuales, tecnología. El ajedrez escolar, en cambio, es más ya directamente un ajedrecista que pueda enseñar ajedrez a contraturno o directamente en los recreos de la escuela, pero ahí solamente se enseña lo que es el juego de ajedrez. O sea, se va ejercitando y avanzando sobre el juego en sí. En cambio, el ajedrez educativo es mucho más abarcativo, relacionado con las demás materias. Bien, Carmen, y la última consulta es si ahora en época de pandemia están desarrollando clases de manera virtual. De manera virtual, se le envía, cada escuela trabaja con una temática distinta, a veces por medio de una plataforma o por medio de los docentes de grado, se le envía todo lo que uno, a través de un trabajo en Word, de hecho, se le envía la tarea que deben realizar, el proceso de enseñanza después y la posible evaluación que se pueda hacer mediante la devolución de ese envío de parte de los chicos que están dentro de los talleres. Se complicó muchísimo con el tema de la pandemia, obviamente, porque no es lo mismo de enseñar de manera presencial, o sea, uno pierde hasta esa frescura en la devolución del proceso de enseñanza y aprendizaje entre los chicos, porque por ahí nos pasa, por ejemplo en mi caso, de que los chicos lo que quieren es jugar y jugar sin haber aprendido las reglas, o sea, les llama tanto la atención, le produce mucha
mucha felicidad, uno los ve muy contentos de aprender a lo que es este juego, lo que es para ellos parece ser tan, para la gente en común, parece ser algo tan raro y tan inalcanzable, y en realidad es al revés. Incluso en las personas mayores también es recomendado jugar, practicar ajedrez, porque al desarrollar el proceso cognitivo, por ejemplo, es una enseñanza, una lucha contra el Alzheimer. Así que las condiciones y las, las bases que tiene el ajedrez son muy importantes para el desarrollo de la personalidad de cada uno.